Les invito, si quieren, ir allí a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Que allí va a ser nuestro primer versículo que vamos a leer. Después nos vamos a basar en otro capítulo, en otro libro. Nuestro tema en esta mañana es características de los últimos días. Escuchen bien. Características de los últimos días. Ayer, mientras estábamos en el tiempo de evangelismo, una señora me dijo, he estado leyendo mucho respecto de ciertas personas que están sacando cuentas, están haciendo sumas matemáticas y científicas para saber cuándo vendrá el fin de los tiempos, para saber cuándo es que vendrá Jesús a buscar a sus hijos y cuándo se entrará en el tiempo de la tribulación. Y me dijo, ¿vos qué pensás respecto de esto? Bueno, ahí fue mi posibilidad de poder hablarle un poco más respecto de la vida aquí en la tierra y de la vida eterna juntamente con Cristo. Pero es interesante porque cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, cuando hablamos de las señales de los últimos días, por lo general usamos versículos tales como catástrofes, guerras, pestilencias, hambruna y demás. Pero nos olvidamos de mencionar acerca de aquellas características, de aquellos comportamientos de los seres humanos. Podemos llamarlo aquel carácter, la forma de ser, la forma de proceder de las personas en los últimos tiempos, en los últimos días. Pablo le dice a Timoteo, por supuesto, en la carta a Timoteo, le dice, debes saber esto. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, escúchame bien, tú tienes que saber esto. ¿Qué era lo que Timoteo necesitaba saber? Es que en los días finales, en los tiempos finales, habría una sociedad corrompida. Habría una sociedad que estaría desviada, completamente pervertida en su carácter. Eso mostraría el fin de los tiempos. Y él dice, estos días serán tiempos difíciles y peligrosos. ¿No les parece que estamos viviendo en tiempos difíciles y tiempos peligrosos? Jesucristo dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. El amor de muchos se iba a disolver, iba a desaparecer, iba a predominar la maldad en el mundo. Pablo, ahí mismo en la carta de Segunda de Tesalonicenses, le dijo también a los de Tesalónica, les dijo, ya está en acción, ya está en marcha, ya está en obra el misterio de la iniquidad. Ya está andando y es obra del diablo, es obra de Satanás. Así que quiero que leamos allí mismo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo les decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen bien, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En aquellos tiempos había falsos maestros que enviaban cartas y hacían entrar dudas y confusiones, ni siquiera como si fuesen nuestras cartas. No se dejen mover, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
El día del Señor está cerca. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene por los suyos. Los tiempos están cerca y tenemos las señales visibles, no solamente las catástrofes, sino también las señales en el carácter, en el comportamiento de los seres humanos que nos rodean hoy en día. De la gente que tenemos a nuestro alrededor. Así que no te duermas. Así que cachetéate, despiértate y ponte al servicio del Señor. Ponte a trabajar en la obra de Dios. Mira a tu alrededor y verás la veracidad de las Escrituras. Puedes mirar a la gente que te rodea y puedes comprender que ciertamente Dios viene en breve. Dios viene pronto. La carta de Segunda de Tesalonicenses se escribió aproximadamente, un aproximado, en el 50 después de Cristo. Segunda de Timoteo, o Timoteo, que es la carta que vamos a ver luego, se escribió prácticamente 10 años después, en el 60 después de Cristo. Hoy estamos en el siglo XXI. Han pasado 1950 años prácticamente desde que se escribieron aquellas cartas. Y Dios ya le estaba revelando a Pablo lo que habría de acontecer en nuestros días. Dios le estaba revelando por medio del Espíritu Santo el comportamiento, el carácter de las personas en los tiempos finales, en los últimos días, en nuestros tiempos. ¿Cuáles serán esas características de las personas en los últimos días? ¿Cómo las veremos a las personas? ¿Cómo se comportarán? ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que dirán? Bien, quiero que veamos 3 aspectos. Y no se me pierdan. Vamos a ver 3 aspectos de estas personas. Características morales, características espirituales y características intelectuales de las personas en los últimos tiempos. Esas 3 cosas son las que vamos a ver en esta mañana. Así que en primer lugar, vamos a ver las características del carácter moral de las personas. Pero para empezar primeramente con la moral, creo que necesitamos entender todos, principalmente, qué es la moral. Porque muchos tenemos conceptos o definiciones equivocadas, erróneas, de lo que es la moral. Y la moral es un conjunto de valores que contiene el ser humano, que le muestran si las normas con las que se está rigiendo en la sociedad son buenas, son aceptables o si son malas. El Señor lo dijo a través nuevamente de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 15 o 16. El Señor le dijo que todo ser humano tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Aún los incrédulos, aún los que no tienen a Dios, tienen la ley de Dios en sus corazones. Esa ley que los acusa, esa ley que da testimonio a su conciencia, esa ley que les muestra si verdaderamente lo que hacen es correcto o es incorrecto. Por eso es que todo ser humano debería conducirse moralmente bien en una sociedad. Pero lamentablemente, en estos últimos días no prevalece el conducirse moralmente bien, sino que prevalece la inmoralidad. Lo contrario a la moral es la inmoralidad, el hacer cada uno lo que bien le parece dentro de una sociedad. Y es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Así que Pablo les decía a Timoteo que las normas éticas iban a ser bajas, que iba a haber vicios, que iba a haber violencia. Y le dice, esos tiempos serán peligrosos. Acompáñenme, segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo, un poquito más adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 al 5 dice: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días, en los tiempos que vendrán, serán peligrosos. Porque habrá hombres, escuchen la descripción de las personas que habrá en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Pablo le estaba diciendo claramente a Timoteo, ten cuidado, porque van a venir tiempos muy peligrosos, tiempos que van a mostrar que van a ser los últimos tiempos. Van a mostrar que ya va a estar cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que no tendrán moral. No tendrán moral. El versículo 2 dice, la última parte, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hoy en nuestra sociedad hay hombres y mujeres que son desobedientes a los padres. Y no hablo de una minoría, estoy hablando de una mayoría. Estamos hablando que Pablo vivió en una sociedad judía, en una sociedad romana, donde prácticamente a los padres se los veneraba. Él vivió en una sociedad patriarcal. Y le fue revelado por medio del Espíritu Santo que en los postreros tiempos, porque en aquel momento no sucedía, que en los postreros tiempos iban a haber hijos, iban a ser desobedientes a los padres, se iban a oponer, se iban a rebelar, iban a ir en contra de la autoridad. Y esta es una de las señales más estremecedoras que hay hoy en día en nuestra sociedad. Y esto no ha comenzado a verse, sino hace pocos años atrás, no hace muchos años. Esto ha comenzado en el siglo prácticamente 20 y 21, no más de 40, 30 años, en que se empezó a hacer visible para todos. Todos lo vemos, todos podemos comprobar la rebeldía, la impiedad, la desobediencia, la ingratitud que hay en los hijos para con los padres. Ellos se enseñorean de los padres. Hay hijos que golpean a sus padres, hijos que no aceptan la corrección, la disciplina. Parece ciencia ficción lo que a veces se ve. El otro día estábamos en el hospital con él y fuimos a llevar a los chicos para que los chequearan, los examinaran, y vivimos un tiempo horrible allí. Experimentamos una escena que realmente era penosa, daba lástima. Una chica que no pasaba más de los 20 años, con sus padres insultándolos, menospreciándolos, diciéndole cualquier tipo de barbaridad, allí a los gritos, en medio de toda la gente. La madre llorando, al padre lo quería agarrar del cuello y así, le decía. El padre tratando de contenerla. Y esto no es una chica, no es una familia, una en 1.000.000 en nuestros días. Eso podría haberse dicho en los tiempos de Pablo, una en 1.000.000. Pero en nuestros días, que haya un hijo obediente, un hijo que respete, un hijo que se sujeta a las leyes, ese es 1 en 1.000.000 en nuestros tiempos, en nuestros días.
Hay un proverbio que dice, no hace falta que lo busquen, pero dice, el hijo consentido, el hijo al que se le da rienda, al hijo al que se le permite hacer lo que quiere, al hijo que se le da libertad, el hijo consentido, avergüenza a su madre, va a avergonzar a sus padres, y no solo va a avergonzar, él va a ser un instrumento de destrucción para la nación, para un país, y es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Una generación de hijos rebeldes y desobedientes, ingratos, que no se sujetan. Si no se sujetan a la autoridad de sus padres, ¿ante qué autoridad se van a sujetar? No se van a sujetar ante ninguna autoridad y hay rebelión. Una nación que se destruye. Por eso hoy vemos con dolor y con tristeza, vemos jóvenes que terminan su vida a una temprana edad, accidentes por el alcohol, por estar en la delincuencia o quizás por entregarse a las relaciones sexuales antes de tiempo y contraer enfermedades terminales para ellos. La desobediencia del hijo a los padres trae maldición y la muerte de una nación. Y esto lo estamos viendo no solo en la Argentina, se está viendo prácticamente en el mundo. Cómo los países se tuercen, cómo los países cada vez van de mal en peor. Otra de las señales en los hombres, hablando de la característica moral, hombres y mujeres desobedientes a los padres. En segundo lugar, hombres y mujeres que van a despreciar lo bueno. Hombres y mujeres que no van a aceptar lo bueno, sino que van a seguir lo malo. Y no es algo que deba sorprendernos hoy por hoy. Sabemos que el príncipe de este mundo es el diablo. Y los deseos de sus padres quieren seguir, no van a seguir lo bueno, sino que van a ir en pos de todo lo perverso. Y me llama la atención que toda la lista de calificativos que describe allí Pablo a Timoteo en cuanto a la característica, al carácter del hombre en los últimos tiempos, es en plural. No está en singular, si ustedes prestan atención. Todo es en plural. ¿Y saben por qué? Porque esto no se dará solamente en algún sector de la sociedad, sino que esto será en pluralidad, se dará en el mundo entero, en varios sectores del mundo entero. Por eso es que lo nombra de esa manera. El aborrecer lo bueno es propio de una sociedad que está en decadencia. Si salimos en la calle, si salgo vestido bien, si salgo con la Biblia, y trato de hablarles a las personas, darle una esperanza, mostrarle un buen camino, de ayudarles, la gente te mira con desprecio, la gente te menosprecia, la gente no quiere oír, habrá comezón de oír, no quiere escuchar lo bueno. Pero ahora si viene un muchacho con todos los pelos parados así, vestido de negro, todo tatuado, lleno de aritos, con un cigarrillo de marihuana, es un capo. Vive la vida libremente. Él sabe vivir la vida. Desprecian lo bueno y siguen lo malo. Hay una perversión completa del verdadero significado de lo que es bueno y lo que es malo. Pero pretendemos ser seres civilizados. Queremos parecer personas que entran y se amoldan a una sociedad, ¿no? Porque el pensamiento del mundo es de la evolución, espero que no creas eso. El mundo piensa en la evolución, piensa que venimos de la nada a una perfección. Mientras que Dios dice que venimos de una perfección a una declinación completa de la humanidad.
Y entendiendo esto, ellos tratan de aparentar ser personas civilizadas y tratamos de ocultar lo que hay en nuestro corazón, enmascarándolo, tratando de cubrirlo, tratando de aparentar algo que en realidad no se puede cubrir. Porque como dijo el Señor, del corazón salen las cosas, salen los pensamientos, sale lo que decimos, sale lo que somos. Sale de tu corazón. El ser humano puede intentar aparentar, pero se ve a simple vista que todas estas cosas están en las personas en nuestros días, en los últimos tiempos. En tercer lugar, hablando del carácter moral de las personas de los últimos tiempos. En tercer lugar, habrá hombres y mujeres sin afecto natural. Como dice el versículo 3, dice, sin afecto natural. Ahora, ¿qué es el afecto natural? Una de las traducciones de la Biblia lo traduce como sin amor. Eso es lo que sería sin afecto natural. Una persona que no tiene amor, el amor a Dios y al prójimo, ha sido sustituido, ha sido reemplazado por el amor a los animales, por el amor a la ciencia, por el amor a la tecnología, por el amor al sexo, por el amor al dinero. Se ha ido torciendo, se ha ido desviando. En definitiva, es el amor a uno mismo, el amor a lo que nosotros queremos. Y perder el afecto natural es perder toda sensibilidad humana. Es dilapidar, terminar, llevar a la perdición la vida humana. El afecto natural, lo correcto del afecto natural es el amor al Padre, el amor a los hermanos, el amor a los abuelos, el amor a la familia, el amor al ser humano. Ahora, ¿por qué se pierde el afecto natural? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué la humanidad lo vemos a través de querer matar a sus propios hijos? ¿Por qué se pierde el amor? El Señor dijo a través de Pablo en la carta a los Romanos, como ellos no tuvieron a bien, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El ser humano decide alejarse de Dios, el ser humano decide trazar su propio camino, el ser humano decide no oír a Dios y Dios los entrega. Está bien. Si no querés, esto es lo que te queda. Corrupción, perversión. No tendrás amor. Entendamos que la fuente del afecto y del amor proviene de Dios. Y en esta generación, en estos tiempos, una persona que está alejada de Dios, claramente va a ser una persona sin amor, sin afecto natural. En cuarto lugar, dentro del carácter moral, vimos en primer lugar la desobediencia a los padres. Vimos en segundo lugar, no van en busca de lo bueno. Vimos en tercer lugar, no tendrán afecto natural, sin afecto natural. Y en cuarto lugar, dentro del carácter moral, es que estarán dados y entregados a todos los placeres del mundo. Como dice el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Existe un dicho que dice así: si da placer, es bueno. Si da placer, es bueno. Por más que su fin sea camino de muerte. Y no es equivocado, lo están diciendo, lo he escuchado, y creo que yo también lo he dicho en su momento. En su momento fumaba, tomaba, decía de algo que morirse, ¿no? Si me hace bien,
Hay gente que se embriaga y dice, a mí me hace bien. Saben que lo conduce a la muerte, pero el cigarrillo, la droga, el alcohol, el sexo y lo que fuere, si hace bien, está bien. Juntamente con esta filosofía, con este pensamiento de gustar del placer, el ser humano pierde la importancia de la eternidad. Con este pensamiento de procurar y de seguir y de enfocarnos y de obtener lo que llena nuestra vida a través del placer, el ser humano se olvida de lo que trasciende y de lo que verdaderamente importa en sus vidas. El ser humano deja de mirar a Dios, el ser humano deja de trabajar para Dios, el ser humano deja de ver la esperanza por ponerse a buscar lo que lo satisface, esos placeres. Hemos invertido la frase que el Señor nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por esta frase, amarás los placeres y los deleites con todo tu corazón y con toda tu fuerza hasta conseguirlos. Lo gravísimo de este cambio es que no se da solamente en las personas que no conocen a Jesucristo, no se da solamente en las personas incrédulas, sino que lo grave de esto es que se da en personas que se dicen ser creyentes. Están enfocadas y están compenetradas y quieren ir en pos de sus placeres, en pos de sus deleites, poder cumplir sus metas, llegar a sus objetivos, poder sentirse realizados a través de las cosas que hay en este mundo. Pero hermano, te has dejado engañar, te has dejado seducir. Porque si hoy viniese el Señor, si hoy, porque estamos en los últimos tiempos, si hoy viniese el Señor, ¿qué le vas a decir? No, Señor, es que yo estaba enfocadísimo en que quería trabajar y tener una casa para mi familia. Señores, que yo estaba enfocado en que quería terminar mi carrera para poder especializarme en este área. Señores, que yo estaba trabajando mucho porque necesitaba tiempo de descanso y quería viajar. Señores, que yo estaba trabajando porque quería tener un poco de satisfacción. El Señor te dirá, ¿qué hiciste para mí? Si todo lo que procurabas hacer quedó atrás, no te lo pudiste traer. Se terminó el tiempo. ¿De qué sirve invertir tanto tiempo en un estudio? Y no estoy diciendo que no estudien, no estoy diciendo que no se esfuercen por progresar en la vida, que no se esfuercen por alcanzar sus metas, sus proyectos, sus objetivos. Háganlo. Pero que eso no sea el todo de sus vidas. Háganlo sin dejar de cumplirle al Señor, de obedecerle, de trabajar para el Señor. Porque cuando se encuentren en su presencia, nada de lo que están buscando aquí lo llevarán. Nada. Todo va a quedar acá. Del polvo venimos, al polvo vamos. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. No te vas a llevar tu título, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar todo el dinero que hayas acumulado en esta tierra. Así que invierte en lo que verdaderamente tiene valor para Dios en este tiempo. Hemos invertido el Evangelio de Jesús por el Evangelio de los placeres. Nos motiva todo aquello que nos hace bien. Nos motiva la música, nos motiva el bailar, nos motiva estar en algún club social donde nos sentimos grandes, donde nos dan lo que necesitamos emocionalmente, y por causa de seguir nuestros deseos desmedidamente, esta generación está siendo desviada. Por causa de seguir los deseos desmedidamente, toda una iglesia, toda una congregación es seducida y es desviada
en el brillo de Babilonia, allí en todas sus hermosuras, en todos sus placeres, en todas aquellas cosas que te ofrece, siguiendo las riquezas y siguiendo las cosas perecederas. En segundo lugar, en primer lugar, vimos el carácter moral de las personas en los últimos tiempos. Ahora vamos a ver el carácter, en segundo lugar, el carácter espiritual de las personas en los últimos tiempos. ¿Me van siguiendo? Estoy tratando de ser lo más claro posible. El Señor nos dice en primera de Timoteo, les invito a ir allá, primera de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Señor nos dice que en los últimos tiempos habrá hombres y mujeres que se apartarán de la fe. Esa es la característica del carácter espiritual del hombre de los últimos tiempos. Se apartará de la fe. Capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, y creo que estamos en esos tiempos en los que las religiones predominan. Tienes religiones de las que tú quieras, de la que a ti mejor te venga. Puedes seguir un camino espiritual que te quede más cómodo a ti. Te ofrecen lo que tú quieras. Hoy por hoy, el ser humano se desvía, apostata de la fe, niega la verdadera fe. Eso es lo que es la apostasía, negar la verdadera fe. Niegan a Jesucristo como Dios y Salvador de la humanidad. Niegan la buena noticia de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y tiene poder para salvar. Lo niegan. Escuchando, como dice en el versículo 1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prefieren la mentira, prefieren el cristianismo blando, el cristianismo liberal, el cristianismo en el que no importa si el hombre se tatúa. ¿Cuál es el problema? En el cristianismo en el que no importa si el hombre se deja el pelo largo y se pone aritos o se pinta las uñas de negro. ¿Cuál es el problema? Queremos vivir en el cristianismo en el que ya basta de decirme que esto es pecado, ya basta de decirme que tengo que ponerme a trabajar, ya basta. Queremos el cristianismo libre, el cristianismo tranquilo. Y preferimos escuchar doctrinas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vivimos en tiempos donde el cristiano, sí, lo pongo entre comillas, tiempos en que el cristiano no tiene temor de Dios. No hay miedo, no hay respeto. El que decimos ser creyente, hijo de Dios, que me salvó, me dio una esperanza, me dio una vida nueva, que le quiero devolver todo lo que me dio, que conozco su poder y su grandeza, su alcance. No tienen temor de Dios. No hay tiempo para Dios. Tengo tantas cosas, otros quehaceres que son más importantes que el Señor. Más importante que tomarme una hora e ir a escuchar el mensaje de Dios. Más importante que ser edificado y poder ser exhortado y animado por los hermanos. Muchos seguirán al anticristo. Muchos se irán siguiendo las mentiras y los engaños. En segundo lugar, el carácter espiritual. Habrá hombres y mujeres que negarán el poder de la piedad.
Volvemos otra vez a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, nuevamente, capítulo 3. Versículo 5 dice, tendrán apariencia. Apariencia, van a aparentar, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a negar el poder de la piedad. A estos evita. Y esta característica de los hombres de los últimos tiempos está enfocada en el mundo religioso, en aquellos que aparentan querer la piedad de Dios, pero que en realidad no la toman, no la aplican, no la viven. La doctrina de la piedad es esta, la sana doctrina. Esta es la doctrina de la piedad, la sana doctrina. Y los creyentes piadosos se conforman a la sana doctrina de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Dios? Esto es lo que voy a seguir. Esto es lo que voy a aplicar a mi vida. De esta manera me voy a mostrar al mundo. Pero lamentablemente en nuestros días, habiendo tantos ramales de religiones, aparentamos piedad, pero en realidad no la vivimos. Decimos ser, pero en realidad no lo somos. Y el aparentar piedad muchas veces trae grandes beneficios. Y de cierto que hoy en día lo vemos por la televisión, lo vemos en las mismas iglesias. Hombres y mujeres elocuentes, grandes oradores, que levantan y llevan adelante una escena excelente que parece que va a ser de beneficio para el oyente, pero que en realidad, en oculto, hay otras intenciones. Hay otras intenciones, falsa piedad, falsas profecías de bienestar y de éxito para poder abastecerse ellos mismos, para poder sacar provecho ellos mismos de todas estas cosas. Pablo le dice a estos, evita. A estos evita. Y no es cuestión que Pablo le decía a Timoteo que los evitara por ser un cobarde o por ser un discriminador. A estos evitalo. No estaba hablando de cobardía o de discriminación. Estaba hablando de protección. Cuídate. Evítalo para cuidar tu vida. Cuídate a ti mismo. Ahora, para cuidarte de esto, y de paso, quiero animarles, para cuidarte de estas cosas necesitas crecer en las cosas del Señor. Si no creces en las cosas del Señor, ¿cómo podrás discernir lo que es correcto o lo que es incorrecto? ¿Cómo puedes saber si yo lo que estoy diciendo es correcto o incorrecto? ¿Cómo puedes saber si lo que otro pastor dice, si no conoces la sana doctrina, si no conoces la verdad de Dios? Va a suceder lo que sucede, lo que decía Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, donde les dice que si no crecen a la estatura de Cristo, van a ser llevados por cualquier viento de doctrinas, van a ser movidos, y eso es lo que pasa, es un cristianismo blando, cristianismo frío, un cristianismo superficial. Soy salvo, voy a la iglesia y nada más. Y eso te hace entrar en peligro. Pablo dice, a esto se evita. El Salmo 1, que seguramente puede ser de memoria para cada uno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado eres si estás evitando esos caminos.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Le da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero necesitas plantarte, evitar ese camino y plantarte en los caminos del Señor. El apóstol Pablo da por hecho a Timoteo que en aquellos tiempos ya iban a aparecer esta clase de personas con este tipo de carácter, con estas características que estamos viendo. Carácter moral, carácter espiritual y también su carácter intelectual. Su carácter intelectual. Habrá hombres y mujeres con comportamientos arrogantes y mentes corrompidas. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo 2 nuevamente. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, arrogantes y de mente corrompida, hombres amadores de sí mismos. Y la primera característica que menciona el apóstol Pablo, si se dan cuenta en la lista, comienza de esa manera: amadores de sí mismos, egoístas, hombres y mujeres que solo piensan en ellos mismos. No les importa la sociedad, les importa lo que a ellos solamente les hace bien, lo que a ellos les satisface. Y lo que primero destruye este tipo de persona, que se ama a sí misma y no puede manifestar amor hacia los otros, es destruir su propia familia, destruir su trabajo, destruir la comunidad de vecinos, destruir la sociedad y destruir, ¿por qué no también, la iglesia en la que participan? Hombres y mujeres con esa característica de ser amadores de sí mismos, egoístas que solo piensan en sí mismos, corrompen, destruyen lo que les rodea. Siguiendo muy lejos, hermano. Santiago, en Santiago capítulo 3, si no me equivoco, Santiago capítulo 4, creo, y fallando ahí, 3 o 4, el Señor dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es por vuestras pasiones? ¿No son por nuestros deseos? Es por el egoísmo del ser humano. Cuando uno es egoísta, es amador de sí mismo, no le importa pisotear al de al lado. No te va a importar menospreciar, denigrar o quitarle a la otra persona lo que le pertenece para beneficiarte a ti mismo. El profeta Ezequiel denuncia a los pastores, a aquellos que se apacientan a sí mismos, aquellos que se interesan en sí mismos. Si la sal se hiciera insípida, si la luz dejare de alumbrar, se dejase de manifestar, entonces la sociedad se corrompería. ¿Dónde está esa luz y esa sal en tu vida que se manifiesta en amor, en ayuda para con las otras personas? En aquellas personas que están en eminencia, aquellas personas que están en autoridad. Lo vemos claramente en el gobierno, lo vemos en pastores, en sacerdotes, lo vemos en políticos, lo vemos en empresarios, lo vemos en deportistas, lo vemos en cualquier ámbito, personas amadores de sí mismos que no cumplen con su responsabilidad y que pisotean a los demás solamente para saciarse a sí mismos. Esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Esos comportamientos egoístas se extienden hasta contaminarlo todo. En segundo lugar, en la característica intelectual del hombre de estos tiempos, habrá hombres y mujeres vanagloriosos y soberbios. Vanagloriosos y soberbios. Miren el versículo
Versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Nuestra sociedad es completamente, hablando de ser avaro, nuestra sociedad es completamente dependiente del dinero y hace cualquier cosa a costa de conseguir lo que quiere. Y lo vemos sin ir muy lejos en la política. Los mismos políticos le roban al pueblo y no administran el dinero correctamente, solamente para su propio provecho. Pero Jesucristo dijo a ese hombre que amontonaba riquezas, Jesucristo le dijo, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué es lo que harás con todo lo que has amontonado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que seas una persona avara? ¿De qué sirve? Como les decía anteriormente, ¿de qué sirve que nos enfoquemos y trabajemos para amontonar, para obtener, para tener posesiones en esta vida, si no te lo vas a llevar? ¿De qué sirve? Hay un proverbio que dice, hay quienes reparten más de lo que es debido y vienen a bendición, tienen más. Pero están aquellos que retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Ojo, hermano, ojo, con estar reteniendo más de lo que te es debido. Ojo, con estar robándole al Señor. Ojo, con ser avaro y retener, porque muy posiblemente vengas a la perdición espiritual y vengas a la perdición también física, económica. Puede que en este momento seas prosperado, puede que en este momento digas, no tengo necesidad, pero ojo, que Dios quite su mano y en su momento venga el castigo de Dios. Así que te recomiendo ser generoso, dar más de lo que es debido, como dice el proverbio, para que se te añada más, para que se te dé más, y no que sufras las consecuencias. Pero también dice que habrá hombres avaros, vanagloriosos. ¿Y cómo podemos entender que Pablo nos diga que en los últimos tiempos habrá hombres vanagloriosos? ¿Acaso en los tiempos de Pablo no había hombres vanagloriosos? ¿Acaso no había hombres soberbios, avaros, altivos en aquellos días? Claro que sí, claro que lo había. Pero a Pablo le había sido revelado por medio del Espíritu de Dios que en los postreros tiempos, en los postreros días, había una generalización de esto, de la vanagloria. Habría más, como lo vemos hoy, en nuestros tiempos. Y piensen bien, desde el siglo XVIII, siglo XIX, 1700, 1800, con el despliegue industrial que ha habido, cómo el hombre ha llegado a sentirse autosuficiente. Cómo el hombre con todo ese despliegue crearon la bomba atómica, llegaron a la luna, conquistaron allí el ciberespacio, han hecho grandes avances científicos y tecnológicos, y el ser humano ha llegado a creerse a sí mismo dioses. Han llegado a creer que tienen el poder y que no tienen necesidad de nada más, vanagloriosos. Hombres que no necesitan de Dios. Y esto no les hace recordar el humanismo, que es el humanismo que estamos viviendo hoy en día, en nuestros tiempos. La mayor jactancia es pensar que estos hombres creen no necesitar a Dios. Dios dijo,
que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También nos dice hombres avaros, vanagloriosos, hombres soberbios. Y la soberbia es un proceso degenerativo del alma que lleva a la rebelión del hombre. Lo lleva a la rebelión del hombre. El hombre comienza amándose a sí mismo, nos amamos tanto, empezamos a volcarnos a la avaricia, a querer amontonar, a querer juntar, y allí surge entonces el superhombre que obtiene cosas materiales, que obtiene poder, que obtiene posición, y entonces aparece la soberbia en la que resistimos a Dios y decimos, ya no necesito a Dios. Un proceso degenerativo del alma hacia la rebelión contra Dios. Esa es la soberbia. Y eso mismo es lo que experimentó Lucifer cuando fue creado para dirigir y para llevar adelante la alabanza en los cielos. Él quiso ser como Dios, él quiso ocupar el trono de Dios, él quiso ser como Dios. Y terminó en rebelión, terminó en soberbia, alejado de su creador. La doctrina del humanismo es esta. Creo que algunos la deben saber. La doctrina del humanismo, el pensamiento del humanismo es este. Ni Estado, ni religión, ni Dios sobre el hombre. Ese es el pensamiento del humanismo. Ese es el pensamiento que hoy en día prevalece en nuestra generación. Ni Estado, ni religión, ni Dios sobre cada uno de nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos. Dios no me dice a mí lo que debo hacer. Estas son características de los últimos días. Características que podemos verlas en el comportamiento de los seres humanos. Tenemos la certeza, hermanos, tenemos la seguridad de que Cristo viene pronto. Cristo viene en breve, y no solamente por las manifestaciones de guerras, terremotos, catástrofes, sino por lo que las personas están manifestando en este momento. Por la conducta, el comportamiento, y esto es claramente visible en estos últimos días. No me puedes decir, si quizás le está diciendo que yo necesito ver, tienes para verlo, obsérvalo, míralo con tus propios ojos. Estamos en los últimos días, así que creyente, despiértate. Así que creyente, ponte en pie, ponte la armadura de Dios y ponte al servicio de Dios. Ya deja de luchar contra Dios. El otro día nos hablaba Leo respecto de eso. De luchar, de resistir, ya basta. Ponte en las manos del Señor. El tiempo es corto, el tiempo es breve. Si no has hecho nada para el Señor en estos tiempos de tu vida, aprovecha ahora. Salomón decía en el libro de Eclesiastés, aprovecha ahora, joven, tu juventud. Aprovecha ahora tu vitalidad, tu fuerza, tus energías, tu inteligencia. Aprovechala en este momento. No la dejes pasar. Cuando seas viejo vas a decir, es que ya no tengo fuerza, ¿qué puedo hacer? Aprovechalo ahora. Dios viene pronto. Y querido oyente, viendo la realidad con tus propios ojos, viendo la realidad en este mundo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida a Jesucristo? ¿Qué estás esperando para ir a los pies de Cristo, para que Él salve tu alma? Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No dejes pasar la oportunidad, porque Cristo viene pronto. Cristo viene en breve. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero darles un minuto allí en sus lugares, que puedan reflexionar de esta verdad. Hermanos, estas son las características de los últimos días. Estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor nos muestra a través de la verdad de su palabra este tipo de señales en los seres humanos, en la gente que nos rodea.
Si lo puedes comprobar, te ruego, hermano, por favor, ablanda tu corazón de piedra. Crece en el Señor, ponte al servicio de Dios. Pídele perdón por tu corazón avaro, por tu corazón amador de sí mismo, que solo piensas en ti mismo. Pídele perdón. Y conságrate al Señor. Querido amigo, oyente, te invito a que hoy, ahí en tu lugar, le pidas perdón a Dios. Dile que te salve, que te perdone. Y cuando Él venga en breve, porque lo viene, créelo, créelo. Puede que tú no creas en la ley de la gravedad. Puede que tú me digas, yo no creo. Pero que lo creas o no lo creas no significa que no sea verdad. Dios es verdadero, Dios existe, Él viene en breve, las señales se manifiestan, así que pídele perdón, entrégale tu vida, deja de resistir. Él te ama. Amado Señor, Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos abre los ojos y nos alerta respecto de lo que ha de venir, Señor. Te pido que nos estés ayudando a nosotros, los creyentes, a fortalecernos en ti, y a aquellos que no te tienen, a que hoy puedan tomar una decisión duradera en sus vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tus misericordias, por habernos salvado, por habernos cambiado la mente, por habernos transformado, por habernos puestos en el camino de la verdad, de la esperanza, de la justicia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo, porque vive. En el precioso nombre de Jesús. Amén.